días a todos. ¡Qué puntuales! 10 de la mañana. Y ya hay 42 participantes. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo webinar. Vamos a esperar 2 minutos para que se siga conectando gente, porque tuvimos muchos inscritos, estamos muy contentos. Creo que el tema de hoy es interesante, da para un montón de preguntas. Es una reforma que, como la mayoría de la gente que nos acompaña ya lo sabe, pues nos la dejaron caer de un día para otro. El 23 de abril se publicó, el 24 de abril entró en vigor y tenemos un tiempo pues pequeño para hacer los ajustes necesarios, sea que tú brindes servicios de outsourcing o sea que tú los recibas. Entonces, estoy muy bien acompañada. Ahorita les voy a leer las credenciales de los licenciados que me acompañan. Específicamente, pues de nuestro partner laboralista, les traigo al experto para que aquí ahondemos en el tema y veamos todas nuestras preguntas. Él nos las va primero a ampliar y luego a resolver. Gracias por dedicarnos esta hora de su tiempo. Esperamos que pues lo que aquí les vamos a platicar les sea de mucha utilidad. Acuérdense que durante toda nuestra exposición ustedes nos pueden mandar sus preguntas. Yo aquí las voy a estar leyendo para sobre la marcha irlas respondiendo. Si alguna de ellas pues no nos diera el tiempo o requiriera de que nos sentemos a abundar en el tema, aterrizándolo al caso concreto, pues ya se conocen nuestros correos, nuestras redes sociales, búsquenos y pues eso es lo que queremos, ¿no? Primero darles información útil y después trabajar con ustedes lo que tengamos que trabajar con ustedes. La sesión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. También la estamos ahorita transmitiendo en Facebook Live. No vamos a proyectar una presentación de PowerPoint como tal esta vez, porque nos interesa más que sea pues, un café de la mañana, platicar con el experto, que lo vean a él y que aquí entre todos le planteemos nuestras dudas, ¿no? Como ya vi que ya se conectó mucha gente, pues ahora sí les voy a presentar a nuestro partner laboral en AS Consultores. Ustedes saben que nosotros somos una firma muy especializada en derecho fiscal, en comercio exterior, logística, aduanas, pero no por ello dejamos de atender otras áreas que son importantísimas, como en este caso el tema laboral, ¿no? Para ello tenemos partners expertos. El licenciado Juan José Ibáñez de la Calle es egresado de la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Laboral por la misma universidad y actualmente es profesor titular de las cátedras de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho del Deporte en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Además, es expositor de webinars, de conferencias, cursos, seminarios en diversas instituciones y cámaras de la República Mexicana. Es socio de la firma Ibáñez Abogados, especialista en asesoría jurídica en materia laboral, con más de 40 años de trayectoria. Me acompaña también la licenciada Mayra, a ella ya la conocen, que es nuestra senior en el área de Derecho Fiscal de AS Consultores, y su servidora, Bárbara Tello, directora legal de AS Consultores. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar, Juan José. Con esta reforma publicada, me contabas hace un ratito, el 23 de abril, que entra en vigor el 24 de abril, una reforma con muchos tintes políticos, una reforma electorera, hay que decirla, y una reforma con fines eminentemente recaudatorios. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, efectivamente, como lo mencionas, Bárbara, la reforma fue publicada el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día 24 de ese mismo mes, pero me gustaría irme un poquito atrás y poner un poco en contexto sobre el outsourcing, dónde estábamos, qué ha dicho la autoridad que implicaba el outsourcing como detrimento o menoscabo a la hacienda pública y a los derechos laborales, y a partir de ahí, si quieres platicar sobre los efectos ya puntuales de esta reforma. Me parece perfecto, gracias. No, al contrario. Miren, el outsourcing, como ustedes saben, no es una figura nueva, ni es una figura que haya ocurrido ahora. En realidad es una figura que se fue dando desde los años 70
en Estados Unidos y posteriormente en nuestro país se fueron dando cuenta las empresas que no podían dedicarse absolutamente a todo, que perdían competitividad y también les generaban costos adicionales el hecho de que una empresa tuviera dentro de su nómina todas las actividades necesarias para la operación, pero que no estuvieran relacionadas con su core business o con su objeto, con su actividad económica principal. En ese contexto, las empresas decidieron traer de una fuente externa, que eso quiere decir outsourcing, esas especialidades que no eran a las que yo me dedicaba ni tenía por qué yo conocer a fondo estas especialidades, de a gente que sí supiera hacer eso y con ello tener dos beneficios. Uno, primero, ser mucho más productivos o eficientes y segundo, también ahorrar un costo. Fueron encontrando en este esquema mucha solución, muchas empresas y hoy por hoy es una figura utilizada a nivel mundial prácticamente en todos los países del mundo. ¿Es tan malo como algunos dicen el outsourcing? No, no era malo. El problema es, pues, que como muchas otras cosas en nuestro país se fue pervirtiendo. Nosotros tenemos una ley federal del trabajo que data de 1970, la segunda ley federal del trabajo, la primera fue de 1931, la segunda es de 1970, y con un corte de ley muy proteccionista a la clase trabajadora. De hecho, deriva de un artículo 123 constitucional que es el triunfo de la Revolución Mexicana o el triunfo de los trabajadores que participaron en la Revolución Mexicana, siendo la primera constitución que reconoce el derecho laboral. Y entonces tiene hasta ciertos tintes socialistas nuestra Ley Federal del Trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? En que no reconoce del todo en el ámbito laboral el libre mercado y presume que hay, que creo que es cierto, una desventaja de los trabajadores respecto de los patrones, en el sentido de que quien tiene el dinero pues tiene más poder, y es la Ley Federal del Trabajo la que hace esta balanza o esta fuerza de equilibrio entre estas dos clases que se encuentran en desigualdad. Pero la ley del 70 pues también se fue quedando un poco corta, y en México antes no había reformas a la Ley Federal del Trabajo. Hoy estamos de moda los laboralistas, pero hasta antes del año 2012 realmente era una ley con muy pocas reformas. ¿Y esto qué implicó? Que se buscaran algunos esquemas para darle la vuelta a la ley en un mercado que necesitaba flexibilizarse, porque entró, acuérdate, en este periodo del 70 al 2012, pues entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Una América del Norte acaba de renovar y que trae nuevas exigencias precisamente a toda esta parte laboral. Así es, exactamente. Tratados de libre comercio con la Comunidad Europea. De hecho, México es, o era, no sé si ya haya que actualizar este dato, pero creo que todavía es actual, el país con más tratados de libre comercio a nivel global. Entonces, eso obligó al país de alguna forma a que los abogados nos pusiéramos creativos para encontrar flexibilidad en el trabajo, que fuera fácil contratar o también quitar a la gente. Y esa parte, digamos, no es mala. Lo malo es que se encontró que con estas figuras de flexibilización laboral se pervirtió también muchas otras cosas. Y hubo muchos patrones que empezaron a utilizar la figura del outsourcing para no pagar sus cuotas obrero-patronales o no asumir sus responsabilidades laborales, teniendo como patrón de sus empleados empresas de papel que en el momento en el que tuvieran una contingencia real, la desaparecían y los contrataban con otra. Posteriormente se encontraron también como esquemas de evasión de impuestos con empresas factureras, con empresas que sacaban el dinero por un lado y con efectivo por otro. Y bueno, todos los que estamos aquí conocemos de sobra todos estos esquemas que fueron los que realmente fueron sí pervirtiendo la figura y también en muchas ocasiones ocasionando un detrimento en los derechos de los trabajadores. No podemos ocultar que en el fondo ese discurso de la reforma tiene cierto grado de razón. Pero una figura posiblemente, Juan José, que nace buena, pero que nace buena, que nace útil, que nace ágil, pero que sobre el transcurso del tiempo se va haciendo mal uso de ella, como los sindicatos. Más o menos, y reconociendo esta situación
reconociendo esta situación, justo en 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y se regula la figura de la subcontratación con el artículo 15A, 15B, 15C y 15D, y nos dice a grandes rasgos, bueno, no voy a entrar a una reforma ya de 2012 que ya no es vigente, pero nos dice que sí se permite la subcontratación, que es poner a un trabajador a laborar con un tercero, recibiendo órdenes de ese tercero y en beneficio de ese tercero. Es decir, poner trabajadores propios en beneficio de otro. Eso sí se permite siempre y cuando se cumpliera con 3 condiciones. La primera es que no fuera la totalidad de los empleados. La segunda es que fuera servicios especializados. Ojo, eso va muy de la mano con lo que vamos a ver un poco más adelante. Y la tercera es que no tuviera yo trabajadores elaborando las mismas tareas que los trabajadores que tenía subcontratados. Es decir, no podía tener un trabajador propio cortando tela y subcontratar trabajadores para que cortaran tela, por decir algún ejemplo muy básico. Y si incumplías con alguna de estas 3 condiciones, eras patrón para todos los efectos legales. ¿Qué pasó? Pues pasó que de 2012 a 2020, la verdad es que la Secretaría del Trabajo y las demás autoridades responsables de esto no inspeccionaron, no vigilaron y no se esforzaron por obligar a que hubiera un cumplimiento a estas normas, y ese abuso que había provocado, mermas fiscales o a los derechos de los trabajadores. Mermas no es la palabra que quería decir, perdón. ¿Menoscabo? No menoscabo, sino fraudes fiscales y también menoscabo ahí sí de los derechos de los trabajadores. Pues en realidad ya existía una norma que lo prohibía, pero no hubo vigilancia por parte del gobierno ni una exigencia en el cumplimiento de la norma. Es decir, la norma existía, pero no la aplicaba la autoridad, ¿no? O sea, la norma sí protegía que no fuera una actividad la que contrataras con empleados subcontratados, a la misma actividad que tú hacías. Y precisamente creo que ahí es la finalidad de esta nueva reforma, ¿no? Totalmente, Mayra. De hecho, la Secretaría del Trabajo hace unos días en un boletín de prensa tal cual lo reconoce, decía, la norma ya lo prohibía, pero como nadie hacía caso, entonces tuvimos que imponer normas más duras y más fuertes. Nos pasó un poco lo que pasó todo este año que acaba de transcurrir, Mayra, en comercio exterior, ¿no? Con las NOMs para exentar el etiquetado, para exentar la NOM. Existía la prohibición. Lo que pasa es que todas lo exentábamos y no habían los mecanismos adecuados para verificar cómo la estábamos exentando y cómo la estábamos incumpliendo. La prohibición estaba. Exacto. Entonces, pues la autoridad se da cuenta de eso y además manifiesta dos puntos adicionales. Uno, que está dejando de recibir, según la autoridad, 21,000 millones de pesos al año por cuestiones fiscales y cuotas obrero-patronales. Entonces, en un gobierno en crisis que para continuar con sus programas necesita hacerse de recursos, pues resulta muy tentador buscar 21 millones de pesos que se te están yendo. ¿21,000 millones de pesos? 21,000 millones de pesos, que probablemente sí. Y por otro lado, también dice, y necesitamos bajar dinero a los trabajadores. Y ellos aseguran que con esta reforma, que también toca la parte del PTU, como ahorita ya explicaremos, se van a repartir en cuestión de reparto de utilidades hacia los trabajadores 100,000 millones de pesos más. Entonces, tiene, como bien decías al principio de la exposición, Bárbara, tiene un doble sentido, un triple sentido, podríamos decir. Uno, sí regular una figura de outsourcing que estaba siendo abusada por parte de los patrones, pero sobre todo una cuestión electoral hacia una base de trabajadores que en teoría van a verse beneficiados con ella. Probablemente sí, habrá que ver en unos casos y en otros no. Y por sobre todas las cosas, es una reforma recaudatoria, muchísimo más que laboral. Y eso nos lleva a donde estamos ahora, ¿no? El 6 de diciembre del año pasado se presenta ante la Cámara de Diputados un proyecto de reforma que decía se prohíbe tajantemente la subcontratación, no se va a poder subcontratar. La iniciativa privada dice, oye, si haces esto, nos vas a dar en la torre, no vamos a poder operar, vamos a morir porque las empresas de alguna forma necesitan de esta figura y no podemos cambiarlos de un día para otro. Pretendían que entrara en vigor el 1 de enero, me estás dando
20 días para reformarme, no me va a dar tiempo. Y entonces el sector empresarial y el sector privado empiezan a negociar con el gobierno, ponen en stand-by esta iniciativa de reforma y se crean mesas de negociación en donde el sector patronal o el sector empresarial le hace ver que prohibir tajantemente el outsourcing es absurdo. Porque además hay otra figura íntimamente ligada que tenían la mayoría de las empresas transnacionales y fuertes de este país, que es el insourcing, que hacia allá vamos a ir también. No solamente implicaba lo que yo decía en un momento, traer agentes externos que me ayudaran en aquellas materias que no son mi fuerte, sino como parte de estos esquemas de manejo o de control de PTU y en algunos otros de evasión de impuestos, se crearon empresas internas de servicios que le prestaban el servicio a la empresa productora y esta empresa de servicios se quedaba lejos de la utilidad. Y entonces dicen, si me haces esto, vamos a tener muchos problemas. Uno, porque no me va a dar tiempo de migrar a mi nómina. Dos, porque no necesariamente la utilidad que tienen las empresas está al 100% ligada con la actividad de los patrones. Yo puedo vender un inmueble y tener una utilidad muy grande por un inmueble que compré hace muchos años en una zona que adquirió plusvalía y esa utilidad no necesariamente tiene que ver con el desempeño o la productividad de un empleado o una inversión en la bolsa de valores y muchas otras, ¿no? Entonces, después de estas discusiones, pues le hicieron ver a la autoridad que prohibirlo tajantemente era contraproducente e incluso contrario también a algunas normas del Tratado de Libre Comercio y llegamos a la reforma que se presentó en abril de este año, publicada el 23 del mismo mes y entrada en vigor el 24, como ya habías dicho. Y ahora sí ya, si ustedes me lo permiten, a menos que tengan alguna pregunta antes, entramos a fondo a lo que dice la reforma para entrar en materia. Entramos a fondo, Juan José. La reforma dice, en términos muy laxos, se prohíbe el outsourcing y el insourcing, pero hay causas de excepción, hay letras chiquitas, ¿no? Correcto. La regla general, y como toda regla general hay excepciones, pero la regla general es, está prohibida la subcontratación, ojo, y una palabra clave en esto es de personal. Entonces, ¿qué es subcontratación de personal? El propio artículo 12, el reformado artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo vigente, dice que subcontratar personal es poner trabajadores propios al servicio de otro para el beneficio de ese tercero. Yo no puedo mandarte trabajadores hoy a ti, Bárbara, para que hagan míos, para que te hagan un servicio a ti. Regla general. No quiere decir que no puedas subcontratar ciertos servicios que no impliquen poner trabajadores a tu servicio. Ojo, esa parte si quieren ahora la discutimos, pero lo que dice la reforma es prohibido subcontratar personal, es decir, poner mis trabajadores a tu servicio. Esa es la regla general. ¿Cuál es la excepción? La excepción son los servicios especializados y los servicios compartidos o complementarios. Voy a los primeros. ¿Qué son servicios especializados? Pues ahora sí lo que yo les decía al inicio de la exposición o de la plática, que es necesito un externo que me haga esos trabajos que no son parte de mi actividad principal y que me distraen de ella, que me quitan productividad, para que venga a hacerlos y yo pueda dedicarme a lo que sí ya estoy haciendo. Entonces la reforma en el artículo 13 dice que no se permitirá la subcontratación solamente de servicios especializados, que son aquellos que no formen parte del objeto social, punto número 1, y 2, no es o, sino es y de la actividad económica preponderante. La actividad económica preponderante nos la dan las leyes fiscales, dice el Código Fiscal, que es aquella de la cual deriva tu mayor fuente de ingresos. Entonces, no podrá tener relación ni con mi objeto social ni con mi actividad económica preponderante. En ese caso, sí voy a poder subcontratar servicios personal para servicios especializados. El ejemplo más claro, más obvio, es seguridad, limpieza, mantenimiento. Pues sí, yo soy un despacho de abogados, no tengo por qué distraer mis actividades en hacer la limpieza de mi oficina, puedo subcontratar la limpieza de mi oficina, ¿no? O lo mismo en la fábrica, etcétera. Entonces, eso sí, hay condiciones, ahorita voy hacia ellas. Espérame, con tu ejemplo del principio de la sesión de hoy, por ejemplo, yo corto telas, ¿no? Compro, importo
trabajo telas, hago mochilas y vendo mochilas, vamos a suponer. Entonces, y eso dice mi objeto social en mi acta constitutiva y esa es la actividad que tengo registrada ante SAT. No podré subcontratar nada de eso, pero por ejemplo, servicios de logística tal vez sí. Servicios de logística sí, porque mi actividad principal no es distribuir las mochilas que vendo. ¿Y servicios de recursos humanos? Tal vez. De recursos humanos yo también lo encuentro como un servicio especializado. ¿Contables? Yo no tengo contables, legales, por ejemplo. Okay. Entonces aquí, por ejemplo... Sistemas, por ahí. Marketing. Por ahí Brenda nos dice que sistemas, sí, pero hay que ver el objeto social. O sea, por ejemplo, aquí entonces ya ves la práctica que todos tenemos de mete todo lo que sea necesario o todo al objeto social de mi empresa, ¿no? Que su arriende, que preste servicios de gestoría, de asesoría, consultoría, etcétera. O sea, todo eso que no sea parte de mi actividad principal, pues habrá que eliminarlo, ya habrá que aterrizarlo poco a poco al caso concreto, ¿no? Pero habrá que eliminarlo de mi acta constitutiva para que yo pueda subcontratar todas esas actividades o esos servicios que pues meramente mi actividad como comercializadora de importar y exportar no realizo. Así es, Mayra. Antes los abogados teníamos la práctica de decir, vamos a poner en el objeto social que la empresa puede hacer todo, hasta bautizos va a poder hacer la empresa, ¿no? Pero ahora esa práctica que antes teníamos los abogados, que era para evitar que se tuvieran que estar reformando los estatutos y si abrías nuevas líneas de negocio las pudieras hacer o algún requerimiento específico para un caso concreto lo pudieras ejecutar, antes era darle amplitud a las empresas, margen de maniobra. Ahora, pues resulta que de alguna forma es contraproducente y tenemos que acotar los objetos sociales específicamente a la actividad que va a desarrollar la empresa. Ya poner que vamos, además de importar, podemos cocinar tamales, celebrar bautizos y pintar paredes. Si solamente vamos a importar, quitemos todas las demás actividades. Porque entonces tendrías que contratar directamente a tu pintor de paredes y a tu oficial de bautizos. Y además tenemos que estar seguros que esa persona que estoy contratando, su objeto social es ese. Y dentro de su objeto social no está importar. Ellos también van a tener que acotar sus objetos sociales. Yo no puedo contratar a alguien que su objeto social dice pintar paredes e importar para que me pinte la pared si yo me dedico a importar, porque su objeto social le permitiría hacer la misma actividad. Le quitas lo especializado. Y podría ser considerado como un esquema de simulación. Entonces, también vamos a tener que vigilar eso. Entonces, conclusión número 1, para irlas apuntando acá mentalmente en lo que tú sigues hablando, revisemos los objetos sociales de nuestras empresas. Y correcto. Que seguramente sea necesario acotarlos, pues para no estar en algún tema de responsabilidad o expuestos o poniéndonos el pie solitos. Correcto, de nuestras empresas y de nuestros contratistas. Proveedores. Los dos. Cada quien tendrá que revisar el suyo, pero también yo antes de contratar a alguien de servicios especializados, además de vigilar que cumpla con lo que ahorita voy a platicar, dentro de las cosas que tengo que revisar es que su objeto social. Para eso quizá resulte útil que su abogado, su equipo legal o su despacho externo, pues les ayude a formular un protocolo para contratar empresas de servicios especializados. Pero igual me estoy adelantando un poquito y vamos y no lo hagamos. La segunda excepción a la regla de la prohibición de la subcontratación son los servicios complementarios o servicios compartidos. Y aquí fue donde más énfasis hizo el sector empresarial en estas mesas de negociación que yo les platicaba hace unos minutos. ¿Por qué resulta que son donde más énfasis hicieron? Porque los grupos empresariales, que son aquellas empresas de un mismo corporativo, que tienen relación entre ellas, relación de accionistas, relación de inversiones, etcétera, lo común es que una sola empresa le preste servicios a los demás y resultaría absurdo que, por poner nombres, por poner ejemplos para ser claros, que Coca-Cola, que tiene Coca-Cola, que podría tener, no quiero decir que lo tenga, podría tener la embotelladora, la productora y la comercializadora, pues cada empresa tuviera su departamento contable, cada empresa tuviera sus recursos humanos, cada empresa tuviera
su legal, cada empresa tuviera su equipo de marketing, bla, 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 bla. Entonces, lo que dice la reforma es, bueno, cuando en un grupo de empresas exista, perdón, en los grupos de empresas podrán otorgarse como servicios especializados los servicios compartidos. Es decir, yo, empresa A, le presto a mis demás empresas del grupo todo lo de recursos humanos, todo lo contable y todo lo legal. Para esto, también vamos a tener que cuidar objetos sociales. El objeto social de la empresa receptora de los servicios de recursos humanos no puede tener en su objeto social recursos humanos. Entonces, la empresa que tiene el corporativo, esa sí tendrá que abarcar todas esas actividades que le podrá prestar a las demás empresas del grupo siempre y cuando las receptoras del servicio no tengan en su objeto social esta actividad. No sé si hasta aquí soy claro. Se vienen cambios grandes para todas las empresas, porque por más que como así holding lo puedas seguir operando, vas a tener que revisar todas tus actas, todos tus objetos y reacomodar. Y además, administrativamente también te vienen cambios y hacia allá es a donde iba lo siguiente. Todas las empresas que presten servicios especializados, sean a terceros o sean servicios compartidos a un grupo, van a tener que registrarse en un nuevo padrón que para tal efecto va a llevar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La reforma le ordena a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitir las reglas para este registro o padrón de empresas de servicios especializados. Le otorgó un plazo de 30 días que se vencen ahora el día 25 de abril, esos 30 días, es decir, 25 de mayo, es decir, la próxima semana, hoy es 20, pues el martes tendrá a más tardar que emitir estas reglas la Secretaría del Trabajo. Y las empresas van a tener 3 meses para registrarse en este padrón de empresas de servicios especializados. Si no están registradas en este padrón de servicios especializados, no voy a poder contratar a esa empresa, por mucho que no esté en mi objeto social, por mucho que sean actividades especializadas que no tengan relación con una actividad económica preponderante. ¿Okay? ¿Se registra solo la empresa prestadora, no la receptora? Solo la empresa prestadora es la que tiene que estar registrada. Y además, sí, Mayra, creo que ibas a... Juan José, los 30 días que mencionas, los 90 días para registrarte en ese padrón corren a partir del 25 de abril, o sea, a partir de que entre en vigor la ley o a partir de cuándo. No, es un muy buen punto, porque la ley habla de 2 términos de 90 días. Ahorita hablo del segundo punto de los 90 días. Este primer punto de los 90 días que tú hablas es, le dio a la Secretaría del Trabajo 30 días para emitir sus reglas y a partir de que las publiquen, las empresas de servicios especializados van a tener 90 días, casi 3 meses, para registrarse. Entonces, todavía no empiezan a correr esos 90 días. Todavía no sabemos a fondo las reglas, ya tenemos el preproyecto, ya se hizo del conocimiento de algunos sectores cuál es el preproyecto. Va a estar complicado, quizá habría que hacer luego un webinar específicamente para eso, porque hay muchas reglas, cuáles sí son servicios especializados, cómo voy a justificar que son especializados, ABC, que nos llevaría por lo menos aquí todo un webinar nuevo. Pero bueno, dejémoslo ahorita si quieres con la parte central y básica, es una vez que la Secretaría del Trabajo lo publique, tengo 90 días para registrarme. Okay. Pero la reforma también hablaba de otros 90 días. Decía que las empresas que utilicen servicios de subcontratación, sea outsourcing o insourcing, y vayan a absorber ahora el personal, van a tener también 90 días para regularizarse. Es decir, hasta el 23 de julio de 2021 las empresas ya están corriendo los 90 días, ya se nos fue un mes prácticamente, nos quedan 60 para regularizarnos. Es decir, si yo tenía un insourcing, una empresa de servicios, o tenía todo mi personal subcontratado con un tercero de outsourcing, tengo que regularizarme, tengo que absorber esa plantilla. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacerlo? 90 días. Ojo, la subcontratación ya está prohibida. La reforma ya entró en vigor. Yo no puedo hoy celebrar un contrato de subcontratación ya legal. Solamente podría con una empresa de servicios especializados. Lo que puedo hacer es los contratos que ya había celebrado, regularizarlos dentro del periodo de 90 días.
¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo le voy a hacer si la empresa de servicios especializados todavía no se registra? Entonces yo ya quiero migrar y mis 90 días ya están corriendo, pero todavía no hay empresas registradas. Ahí hay que distinguir las dos figuras de subcontratación. El que sí es servicio especializado y el que no era servicio especializado, sino que tenía todos mis empleados bajo este esquema. Ahí tendré yo que contratarlos directamente. Ahí los tengo que contratar y ya está corriendo el término, ya son los 90 días. Para lo otro todavía no. Para lo otro, para yo registrarme como empresa de servicios especializados todavía no. Pero surge un problema, ¿eh? Hace rato veía yo aquí con una de mis socias que platicábamos de este punto y me decía, oye, estoy sacando una licitación para contratar una empresa de seguridad para un parque de energía eólica que está en algún lugar del país. ¿Puedo contratar a la seguridad? Pues en estricto sentido van a ponerte a tu disposición personal, es un servicio especializado, está prohibida la subcontratación y no está registrada. O sea, ahora vamos a tener un problema de entrada en vigor de leyes en el tiempo que se pone interesante. Ya habría que analizarlo a fondo, puede ser que lo contrates con la condición de que se registre y si no se registra el contrato se dé por terminado. Hay que hacer muchas cosas, hay que entrar a fondo y son de los análisis que hay que analizar punto por punto con cada uno de los clientes o de las empresas. ¿Vale? Ahora, entonces, quien contrate servicios personalizados, volviendo a la reforma, quien contrate servicios personalizados, subcontrata servicios de personal, perdón, hoy por hoy dice la ley, dice que va a ser responsable solidario, o quien incumpla, perdón, para hacerlo más claro, quien contrate subcontrate servicios de personal, o quien contrate servicios especializados, en el primer caso voy a ser responsable solidario con el patrón. Y en el segundo, si la empresa de servicios especializados incumple con sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social, o incluso pierde el registro ante la Secretaría del Trabajo, yo me voy a convertir automáticamente en no patrón, sino en responsable solidario de estas obligaciones. Voy a responder junto con quien era el patrón en ese momento. Entonces, por eso les decía que es muy importante a partir de ahora idear un protocolo o una política interna para cuándo voy a subcontratar, qué voy a estar revisando, etcétera, etcétera, ¿no? Las empresas de servicios especializados van a tener que informar al IMSS cuatrimestralmente cuáles son los contratos que tienen celebrados, a ese contrato cuántos trabajadores tiene destinados, a quién se los estoy destinando y certificar o acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Entonces, yo como contratante de estos servicios, si ya se lo tienen que notificar a la autoridad, pues también voy a tener que de alguna forma estarme asegurando periódicamente de todos estos cumplimientos, que también ya la ley lo prevía, pero ahora ya no solamente soy yo el que está encargado de vigilarlo, sino la autoridad se lo tengo que notificar o irlo registrando cuatrimestralmente. No sé si hasta aquí vamos en orden y nos vamos a la parte de PTU o quieren que abundemos más en algo. Una duda antes de pasar a otro tema, bueno, al siguiente punto. ¿Habrá solamente que presentar informe al IMSS o también al Infonavit o alguna otra autoridad? Gracias, Mayra. Se me pasó también al Infonavit. Hay que presentarlo y el SAT hay que estar informando y se va a crear un convenio entre Secretaría del Trabajo, IMSS, Infonavit y SAT para que entre ellos estén también triangulando la información y validándola. Entonces, a todas estas autoridades vamos a tener que estar notificando. Va a aumentar la carga administrativa de quienes prestamos servicios especializados y también de quienes los recibimos porque vamos a tener que verificar este cumplimiento de obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces son cuatrimestralmente, ¿verdad? O sea, en mayo, en enero, mayo y... Así es, Mera. Así es. Y ojo, si contrato servicios, si recibo servicios de subcontratación, algo que me había faltado comentar, el efecto fiscal, no van a ser acreditables ni deducibles. Esas facturas que amparan esos pagos, solamente las de servicios especializados. Esas sí tendrán efectos fiscales de acreditamiento y de deducción. ¿De
acuerdo? Ahí vas a decirme algo, Bárbara. Te interrumpí. No, nada, me iba a quejar, pero ya siguen súper fiscalizadas las empresas que prestan esos servicios y súper expuestas las empresas que los reciben. Entonces, el incumplimiento pues nos va a traer, el incumplimiento de estas nuevas obligaciones nos va a traer varias consecuencias. Uno, podría la autoridad decir que no son deducibles ni acreditables estas facturas si es que a los ojos de la autoridad no estamos cumpliendo con la subcontratación de servicios especializados. Dos, considerarán que es defraudación fiscal y eso implica, además de una probable responsabilidad penal, también la cancelación de los sellos y de los folios fiscales, con lo cual vamos a quedar sin poder operar. Y tres, nos van a poder imponer multas de hasta 4.300.000 pesos aproximadamente por cada incumplimiento. Si tengo 10 empresas, incumplí 10, pues me podrían poner una multa de hasta 4 millones por cada uno de estos incumplimientos. Entonces, tiene tintes fiscales, la autoridad va a tener los ojos súper abiertos para todas estas empresas, para quienes lo incumplan, porque pues va a pretender obtener estos recursos y también imponer multas, que también implica mayor captación de recursos, ¿no? Crecieron muchísimo las multas, ¿verdad? De 400.000 pesos a 4 millones. Tremendo. Así es, ¿no? Okay. Entonces, no sé si hasta aquí somos claros y quieren que comentemos el punto del PTU antes de ahorrarnos el tema antes de pasar al tema. Antes de que nos digas entonces qué hay que hacer. También, porque hay muy buenas noticias también. Sí, hay cosas que podemos hacer, ¿no? Bueno, el tema del PTU, también en estas mismas mesas de negociación entre el sector privado y el gobierno, parte de lo que le hizo ver el gobierno a las autoridades, oye, si yo me llevo, ya se los había dicho, sobre todo mi personal de insourcing o quien tiene todo el personal subcontratado, pues voy a tener que repartir una utilidad de cuestiones que no necesariamente están ligadas al trabajo de los empleados. Ya les decía yo, la venta de un inmueble, inversiones en el extranjero y algunas otras estrategias que puedan tener internamente las empresas que les generan utilidad y que no están relacionadas íntimamente con el desempeño de los trabajadores o de todos los trabajadores. Y entonces, haciendo números y haciéndole ver toda esta situación al gobierno, se decidió limitar el pago del PTU. Es decir, sí tengo que absorber a los trabajadores y ahora ya no tendré esta empresa de servicios que no tenía utilidad y una empresa operativa que tenía toda la utilidad, pero no voy a repartir toda la utilidad. Ustedes acordarán que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ratificó el año pasado que la utilidad a repartir es el 10% de la utilidad generada en el ejercicio fiscal. Y así es como venía hasta hoy. Bueno, pues ahora la ley en el 127 dice, bueno, de ese 10% que hasta hoy sigue vigente, ese 10% no lo da la Ley Federal del Trabajo y podría ser modificado el día de mañana por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero al día de hoy ese 10% va a estar topado hasta 3 meses de salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Entonces, si yo tengo 10 millones de pesos de utilidad, el 10% es 1 millón, lo voy a repartir entre todos mis trabajadores. Pero si resulta que solamente tenía 5 trabajadores y que los 250,000 pesos exceden los 200,000 pesos exceden los 3 meses de salario de ese trabajador, bueno, pues va a estar topado solo hasta 3 meses del salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años. No sé si resulta clara mi exposición. Sí. Eso, ojo, es una ley que entró en vigor el 24 de abril de 2021. Entonces, ¿Qué pasa este año? Eso va a aplicar para las utilidades a repartir en 2022, que son las correspondientes a 2021. Las relativas a 2020, que se reparten ahora en mayo, no aplica este tope y se reparten como se venían repartiendo siempre. En 2022, que son las de 2021, nos vamos a encontrar probablemente con un doble reparto de utilidades, porque van a tener utilidades de una empresa para la que trabajaron hasta antes y otra empresa a partir de la migración de los empleados, si es que esta ocurre. O bueno, también habría que ver cuál es la estrategia corporativa que se va a seguir. Algunos están proponiendo las fusiones, entonces en esos casos pues operará de acuerdo
al resultado final de las empresas fusionadas, etcétera, ¿no? Pero habría que ver cada caso concreto. Pero al día de hoy, 2021, la utilidad a repartir no tenemos que ver ese tope de 3 meses, se tiene que repartir conforme a la norma vigente para el ejercicio fiscal 2021, que era la Ley Federal del Trabajo anterior, digamos. ¿Sale? Bien. Muy bien. Claro. Pues bueno, pues esto nos lleva a qué tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es no tomar ninguna decisión apresurada. Yo aquí digo, no hay una receta, no se trata de un pastel en el que diga, pues vamos a poner tantas tazas de harina, tantos huevos, tanto azúcar, tanta mantequilla, tanto lo que sea, y nos sale un pastel. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene una realidad completamente diferente. Lo que para una puede resultar óptimo y adecuado, para otra puede resultar un desastre. Y tomar una decisión apresurada, aunque ya tenemos poco tiempo, puede salir totalmente contraproducente para una empresa. Yo aquí soy laboralista, pero creo que es un ejercicio que se tiene que hacer desde un punto multidisciplinario. Hay que analizar la parte fiscal, la parte corporativa y la parte laboral de la mano. Hay empresas, por ejemplo, que nos hemos enfrentado en este tiempo en el que estamos analizando la situación, que tienen un contrato de apalancamiento con un banco y resulta que ese contrato con el banco te impide hacer modificaciones al objeto social. Entonces, si yo me adelanté y hice un cambio al objeto social, pueden rescindirme ese contrato o caer en un incumplimiento y que me pongan multas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en todos los pasos que vamos a dar. Pero lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos, de alguna forma, que la empresa que genera la actividad económica sea la que tenga a los trabajadores. Sí tenemos que asegurarnos no caer en el incumplimiento, es decir, subcontratar personal que no sean servicios especializados. Y para esto, pues tenemos que hacer una estrategia corporativa completa. No me quiero adelantar, pero podemos incluso hasta controlar parte jurídicamente y válidamente, incluso hasta parte de la utilidad de forma que sea correcta, ¿no? Pienso en un grupo de empresas, puede ser que una conserve las marcas y se las sublicencia a las demás y parte entonces no de la utilidad, sino del pago de licencia de marca se vaya a una empresa y otra empresa sea la que le preste todos los servicios compartidos a las demás, pero la empresa que hace la empresa operativa pues tenga ahora sí a sus empleados, dependiendo de la actividad que realice, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar a un análisis a fondo desde el punto de vista fiscal, corporativo y laboral de cada una de las compañías para ver cómo vamos a cumplir con esta disposición. Por ahí hay algunos que están ya promoviendo también promover amparos. Bueno, habría que analizar, sobre todo las empresas que se dedican al outsourcing. Dicen, oye, pues voy a promover un amparo porque me están privando de esa garantía constitucional del quinto constitucional que dice que me puedo dedicar a la actividad que yo quiera, siempre y cuando sea lícita, siempre y cuando sea válida. Habría que ver, probablemente incluso ganes el amparo desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista fiscal te van a tener congeladas, no vas a poder acreditarlo, etcétera. Entonces, por eso digo que hay que hacer un análisis completo desde el punto de vista de todas estas ramas para ver qué es lo que tiene que hacer cada una de las compañías. Pero sí se pueden subcontratar servicios especializados, les podemos ofrecer, si es que quieren, si es que nos confían en nosotros, o ahora sí que con quien suelan trabajar, que hagan un análisis a fondo de su objeto social, que hagan un análisis corporativo, quizá valga la pena fusionar empresas, quizá constituir una nueva empresa para poder tener dentro del grupo servicios especializados, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido resultados muy satisfactorios con distintos clientes a quienes hemos analizado y hemos visto que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, que sí va a poder seguir subcontratando ciertos servicios, que le van a poder seguir beneficiando desde el punto de vista operativo, fiscal, productivo, pero pues también vamos a tener que vigilar muchísimo más el cumplimiento cabal de todas las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Podríamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Algunas quizá tengan respuesta, otras pues les diré un consejo a bote pronto que no necesariamente es la solución porque habría que hacer un análisis detallado, ¿no? Definitivamente, y creo que muy clara y muy completa tu explicación, Juan José. Muchas gracias.
nos quedamos con eso, ¿no? Que es una reforma en donde convergen un montón de aspectos, no solo el laboral, que es el más obvio, el corporativo, el fiscal. Entonces, el análisis que se haga de, oye, dime, ¿qué hago? Pues tiene que ser integral. Intervenimos muchas áreas en ello. Pero sí, vamos a leer algunas preguntas porque de ahí van a salir otras preguntas y además porque estamos ya un poco cortos de tiempo. Entonces, vamos viendo. Nos dice Blanca Hernández. Buen día. ¿El reparto de utilidades sería a partir de este año con la entrada en vigor de la nueva reforma laboral? Creo que ya lo respondiste. Así es, Blanca. Creo que ya comentábamos que hay que distinguir entre los ejercicios fiscales para ver qué ley aplica, ¿no? María Lara. Entonces, ¿esto quiere decir que una agencia aduanal puede subcontratar a una transportista? Sí, siempre y cuando. Exactamente. O sea, sí, si los objetos sociales nos lo permiten, si la transportista está registrada como servicios especializados, en caso de que nos vaya a dar prestación de personal y que vaya a estar sujeto a mi orden, porque también ahí podría ocurrir que es una prestación de un servicio que no implica poner a disposición personal. Hay que entrar al estudio de ese contrato en específico y ver cómo se va a prestar el servicio, ¿no? Yo, abogado, si me contratas a mí, no te voy a poner personal al servicio, te estoy prestando un servicio profesional independiente que no tiene nada que ver con la subcontratación de personal. Entonces, habría que entrar al análisis de esa figura. Y ojo ahí, María, porque en nuestra experiencia, las agencias aduanales muchas veces tienen también servicios de transporte, de almacenaje, o sea, en específico ese giro. Entonces, hay que checar muy bien ahí tu objeto social y tus actividades registradas. Aquí hay otra pregunta que me parece interesante tocar. ¿Qué pasa con las empresas que no realicen, que no absorban a su personal dentro de los 90 días que está dando la ley? ¿Qué pasará? Buenísimo. Ahí hay dos cuestiones. La primera es que a partir del 24 de julio van a estar incumpliendo y van a ser responsables solidarios con la empresa que les preste el personal, punto número 1. Punto número 2, van a poder imponerles, no van a poder acreditar ni deducir ese pago y les van a poder imponer las multas, cancelar folios fiscales e incluso considerar que es una defraudación fiscal con las implicaciones penales que esto pueda tener para la empresa y o los representantes de la empresa. Pero además hay otro punto que me faltó platicar de este periodo de gracia de los 3 meses y muchas gracias por la pregunta y resulta muy oportuno. Hoy por hoy la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando yo hago una sustitución patronal, es decir, migro a los trabajadores, que es la figura correcta que se debería hacer para cumplir ahora con la reforma, porque implica reconocer la relación de trabajo, la antigüedad y todas las prestaciones, necesito acreditar que hubo también una transferencia de activos, ¿no? Gracias. Una transferencia de activos entre la empresa sustituta y la sustituida. Dentro de este periodo de gracia de los 3 meses que nos otorga la ley para regularizarnos, dicen los transitorios, no se va a tener que acreditar esa transferencia de activos. Entonces, es muy útil fiscal, corporativa y laboralmente hacer dentro de este periodo de los 3 meses esta migración de los empleados, porque después también va a tener implicaciones fiscales y vamos a tener que acreditar transferencia de activos, lo cual nos puede también repercutir desde el punto de vista fiscal, pero también en la planeación. Yo les decía hace rato, oye, puedo tener una empresa que tenga los inmuebles. Hoy por hoy no tengo que hacer transferencia de activos. Si resulta que sí la tengo que hacer, quizá yo solito me ponga piedras en un camino para poder hacer esa planeación fiscal a futuro. Entonces, yo sí considero que es muy importante tratar de regularizarnos y de definir la estrategia y hacer todo lo que tengamos que hacer para migrar a los empleados en este periodo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es por internet? ¿Qué tengo que hacer? Ok, lo primero es celebrar un convenio de sustitución patronal entre las compañías. Habría que ver la competencia que tienen, porque lo ideal es registrarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si es competencia federal, la Junta Federal ya instaló unas mesas para hacer muy ágil este proceso de convenio entre las partes y más que aprobarlo, registrarlo. Lo que hace la autoridad no es tanto aprobártelo y más ahora que no tiene que haber transferencia de activos, sino decir, bueno, ok, lo viniste a ratificar, te lo apruebo. Y ya con eso, entonces, desde el portal del IMSS, puedo registrar esta transferencia, esta sustitución patronal.
De hecho, el Seguro Social también emitió una circular por la cual se simplifica este trámite, quitó algunos de los requisitos que implicaba hacer el trámite. Entonces, si lo hacemos dentro de los 3 meses, tanto la autoridad laboral nos va a aprobar con mucha más facilidad este convenio, y también el IMSS nos va a registrar más ágilmente o más fácil. Se puede hacer, uno si hay que acudir a la junta, en el otro se puede hacer presencial o en línea. Ante el IMSS. Ok. ¿Qué pasa con las empresas, Juan José? Perdón, y otro punto importante que se nos fue a comentar, también en este periodo de gracia de los 3 meses, al hacer la transferencia, la sustitución patronal, nos va a permitir llevarnos la prima de riesgo que traíamos, con la que veníamos cotizando. Es un punto también muy importante a considerar, que estos 3 meses nos lo van a permitir. Después, no, y vamos a tener que dar de alta al patrón con la prima de riesgo más alta que corresponda. Entonces, ahorita me la puedo llevar. Si llevo muchos años trabajando y he logrado bajar mi prima de riesgo, pues es el momento también para transferir. Okay. El empleado pues está completamente asegurado con esta transición, ¿no? Porque todas sus prestaciones, antigüedad, aguinaldo, todo eso, pues nada más se transfiere y se respeta. Exactamente, exactamente. Todos los derechos del trabajador se tienen que respetar tal cual venían. Ok. ¿Este proceso simplificado ya no va a existir después de los 3 meses? En teoría no, según la circular que emitió el IMSS, para dar cumplimiento a la reforma se hace este proceso simplificado de sustitución patronal o de registro de la sustitución patronal, pero si bien la circular no dice que tendrá un periodo específico, sí señala que es para auxiliar al cumplimiento de la reforma, y ese cumplimiento es en 3 meses, entonces yo entiendo que así será. Ok. Por aquí tengo algunas preguntas, son varias, pero yo creo que todas convergen en un punto. ¿Qué sucede con las empresas que prestan servicios de in-house? Considero, salvo tu mejor opinión, pues que nada, siempre y cuando el patrón seas tú, ¿no? Y ese empleado es tuyo, no de la empresa en donde presta sus funciones. Sí, si entiendo bien la pregunta es, ¿qué pasa con las empresas de insourcing, no? O sea, yo soy una empresa y tengo mi empresa de servicios y tengo mi empresa operativa. Ahí pues pueden ocurrir 2 cosas. Una es decidir migrar a todos los trabajadores a una sola empresa y quedarme solo con una empresa, no pasa nada. Yo hago ese convenio entre compañías, lo registro y se acabó. O también otra alternativa sería hacer una planeación corporativa, quedarme con esa empresa para que le preste servicios especializados a la empresa operativa. Las 2 cosas se pueden. ¿Qué va a implicar? Pues tener que registrar a esa empresa de servicios especializados del grupo ante la autoridad laboral. Ojo, se tiene que registrar cada actividad. Si voy a dar servicios contables, de recursos humanos y legales, voy a tener que tener un registro para los contables, un registro para los de recursos humanos y un registro para los legales. ¿De acuerdo? Ok. Oye, y con las empresas que por tener periodos de alta demanda, periodos concretos, se apoyan en maquilas. Ok, ahí hay 2 cosas. Hay empresas que lo que hacían es para trabajadores eventuales los subcontrataban. Decían, oye, mándame a 100 obreros para mi línea de producción de este medicamento, por decir algo, ¿no? Para que no caigan en mi headcount o en mi nómina. Eso ya no se va a poder hacer si es que así lo venía haciendo. Si van a trabajar en mi planta y quiero aumentar un turno por un mes para sacarlo, ese servicio que antes veíamos como eventual, pues no es en estricto sentido un servicio especializado, porque es parte de mi actividad. Los puedo contratar como eventuales, sí, pero ahora los voy a contratar yo. Yo los tengo que dar de alta dentro de mi nómina, ya no como un outsourcing. La otra es la maquila como tal. Vamos a pensar en una empresa que se dedica a hacer pijamas, y pues yo hago por mi fábrica de textil, puedo sacar hasta 1000 pijamas al mes. Y resulta que vino Walmart y me encargó un pedido adicional de 3000 pijamas. Habría que analizar, pero yo considero que sí podría contratar a otra fábrica, no al personal de la fábrica, y decirle, oye, necesito que me saques 3000 pijamas en este mes. Y entonces yo no digo en qué momento los trabajadores lo van a hacer, en qué horario, con qué salario, no le doy instrucciones, no digo, yo nada más te digo, esta es la pijama que necesito que me hagas, tú sácamela cuando puedas, en cuanto puedas,
celebro un contrato entre las compañías en el cual deje claro que no va a haber disposición de personal a mi favor, que yo no voy tampoco a estar supervisando solamente la calidad final de esa pijama, evidentemente, pero no voy a estar supervisando el trabajo de ellos, y es un trabajo de maquila que yo considero que sí se puede hacer. Ojo, hay que vigilar perfectamente bien ese contrato para evitar que se caiga en o que pueda la autoridad considerar servicio de subcontratación. Sí, que sea verdaderamente civil, de prestación de servicios o mercantil, de compraventa o lo que sea, pero no laboral, ¿no? Exactamente, exactamente. Quizá pensando en voz alta, no es la única receta, pero puedo licenciarle el diseño de mi pijama para que las haga y comprar las pijamas. Hay que ver cómo se va a hacer, que no sea un esquema de evasión. También hacerlos luego muy, muy sofisticados puede implicar que la autoridad considere que es un esquema de evasión. Entonces, nada más tener muy claro que el servicio es verdaderamente de maquila y que no va a ser disposición de subcontratación de personal. Mayra, ¿tienes más preguntas? Tengo por aquí una pregunta que dice, si me van a cambiar de una razón social a otra, ¿el patrón está obligado a liquidarme? Obligado a liquidarte no, porque va a haber sustitución patronal y lo único que va a hacer es que todos tus derechos laborales los va a absorber el nuevo patrón. Ok. Sí, ¿90 días son naturales? 90 días son naturales. En este caso son naturales. Sí, o sea, esto se nos acaba a finales de julio, pues. A finales, no llegamos a agosto. La última. No llegamos a agosto. ¿Va a haber ampliación, Juan José? ¿Va a haber prórroga? El Colegio de Contadores de Nuevo León ya la pidió, pero yo creo que no. Híjole. Yo creo que no. Porque, mira, lo que sí es un hecho es que antes del 6 de junio no van a decir si hay prórroga o no. Todo dependerá también, todo podrá depender del resultado de las elecciones, ¿no? ¿Qué pasa si no hago sustitución patronal? Si los colaboradores firman finiquito con el proveedor y yo los contrato directamente en la empresa. Ok, es un esquema que se está proponiendo para simplificarlo. La verdad es que la reforma no dice específicamente que tenga que hacerse la sustitución patronal y es una forma, digamos, simplificada de hacerlo la que proponen. Me firman la renuncia para la empresa de outsourcing, los contrato yo con las mismas condiciones que venían e incluso en el contrato les pongo un reconocimiento de la relación de trabajo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Yo creo que el espíritu de la reforma es que haya la sustitución patronal. Y también le sirve hasta por efectos de fiscalización a la autoridad hacer la sustitución patronal, porque entonces ya saben cuál era la empresa que le prestaba una a la otra. Sí se puede hacer. Yo creo que habría que analizarlo bien a fondo también, qué es lo que yo he venido haciendo. Recuerden que a principios de año el Código Fiscal de la Ciudad de México impuso la obligación de reportar los contratos que yo tenía de subcontratación. Nos daba un plazo de 30 días que se vencían el 31 de enero. Entonces también hay que ver si reporté eso, si he estado yo reteniendo ese 6% que se refiere, si no me recuerdo, el 15A o el 6A del Código Fiscal, digo, de la ley de impuesto sobre la renta, etcétera. Entonces, haciendo ese análisis completo, yo creo que sí hay que ver cuál de las dos figuras nos conviene. Yo considero a título personal que el espíritu de la ley es que se haga la sustitución patronal, pero podría ser una solución, ya la estoy viendo también con otros clientes, la que están planteando, se le respetan, se le reconocen las relaciones de trabajo a los empleados y en estricto sentido de fondo, ahí no habría ningún problema. Donde sí podría haber problema es que cuando yo hago sustitución patronal, la ley establece que durante los primeros 6 meses va a haber responsabilidad solidaria entre el sustituto y sustituido, incluso de las obligaciones incumplidas con anterioridad. Entonces, ese es un punto también que se debe considerar, ¿no? Ok. Espero haber respondido la pregunta. ¿Se hace un nuevo contrato para los empleados o solo puede ser un anexo al contrato actual para la transición? Si es sustitución laboral, esos contratos que ya tenían, se entiende que ahora los absorbo como tal, podría no generar esa carga administrativa de generar nuevos contratos
o no tengo que hacerlos para el día de la sustitución, lo puedo ir haciendo con el tiempo. Se podría hacer más adelante. Yo sí soy de la idea de que lo ideal es tener contratos muy bien hechos, y aunque pueda acreditarlo con el aviso de la sustitución o con el convenio de la sustitución, que ese contrato que decía que la empresa A, que tenías con la empresa A, ahora es vigente y útil y legal para la empresa B, sí lo es. Yo de todas formas diría, empresa B, trata de hacer tus contratos, aunque lo vayas haciendo paulatinamente con el tiempo. Ok. Y yo creo que esta es la última porque ya son las 11 de la mañana. Hay un montón y están bien interesantes, Juan José. Ahí las podemos ir trabajando en lo individual después. Exacto, que nos las manden y con mucho gusto les ayudamos. Pero te leo una última. Oscar Saucedo. ¿Cuál sería el objeto del amparo, de los amparos que mencionas? Es decir, ¿qué efectos se esperaría en caso de interponerlo y esperar obtener resolución favorable? ¿Considera el expositor que los amparos tendrían éxito tomando en cuenta los criterios recientes del Poder Judicial en materia tributaria? Ok, empiezo por la última parte de la pregunta. No, yo creo que no van a tener éxito. Los amparos yo le veo dos vías, que es las empresas sobre todo que prestan servicios de outsourcing, que me estás limitando una actividad económica que no es ilegal, aunque hoy por hoy la ley lo prohíbe, pero dice el artículo 5 de la Constitución que las personas podrán dedicarse a la profesión, oficio que quieran, siempre y cuando sea lícito. Entonces, por ese lado podríamos presentar el amparo. Y otro es también, oye, yo tengo contratos celebrados de hace 3 años, me estás aplicando de manera retroactiva una norma. Entonces, quizá por ese lado también podría buscar el amparo. Son los dos conceptos que yo encuentro, los dos conceptos de violación que podríamos trabajar, sobre todo empresa prestadora de servicios de subcontratación. Honestamente, con los últimos criterios de los tribunales, yo no le veo mucho éxito, y aún teniendo éxito, creo que desde el punto de vista fiscal te van a entorpecer esa figura, porque si no voy a poder acreditarlo o deducir, aunque me permitas prestar el servicio, creo que ahí no va a ser pues inútil promover ese amparo e incluso obtener una suspensión o obtener el amparo de la justicia, ¿no? ¿En qué y de qué forma, Juan José, podemos ayudar, brindarles nuestros servicios a todos los espectadores y participantes del foro de hoy que así lo llegasen a requerir? Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer es hacer un estudio de su situación, de cuál es la actividad que presta la empresa, y ayudarles a hacer una reingeniería corporativa, fiscal y laboral para cumplir con la reforma, pero garantizar también que se opere dentro de la mejor forma posible, económica y legal. ¿Qué documentos necesitamos que nos hagan llegar para hacer una radiografía inicial? Me atrevo a pensar tu acta constitutiva, tu registro de actividades ante el SAT, tus contratos con outsourcing, si es que trabajas de esta manera. ¿Qué más? Si tuvieras tu alta patronal, para ver qué actividad también tienes registrada. Idealmente tus estados financieros, contratos con otros proveedores, si tienes contratos con bancos o con fondos de inversión, etcétera, también creo que habría que hacer un análisis de estos contratos. O si tienes una licitación, ganaste un contrato por licitación, ver la licitación. Yo diría que a manera general, básicamente eso. Hay un listado enorme, cada empresa ahí sí va a ser completamente distinta. Los contratos que tienes con las empresas de subcontratación, los contratos que tienes con tus empresas internas, etcétera, ¿no? Todo eso habría que analizar. Ok. Quizá una lista, de tus trabajadores y las actividades que realizan para ver si son actividades o no especializadas, ¿no? Eso nos resulta muy útil. Claro. La última, ya ahora sí. ¿Qué pasa si quien presta el servicio especializado es una persona física? También se inscribe, ¿verdad? También las personas físicas también se tienen que registrar ante. Tú eres un abogado, un contador, un ingeniero, un diseñador gráfico, te inscribes. Así es. Si implica subcontratación de personal, te tienes que inscribir. Ok. Mayra, no sé si tú quieres agregar algo. No, bueno, creo que ha sido muy clara y muy completa la exposición de Juan José. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a este webinar, y pues a todo el público que nos hizo favor de regalarnos estos minutos de su tiempo. Esperemos haberles dado un poquito más de claridad al respecto de esta
reforma que ya está en vigor, que ya pues, llegó para quedarse y pues acoplarnos a buscar a nuestros aliados legales de confianza para que nos ayuden en esta transición. Y pues no sé si tú, Juan José, gustas agregar algo más. Pues agradecerles el espacio a las dos. Creo que fue muy interesante. Yo prefiero estos webinars así como tipo charla de café más que una exposición en la que yo los aburra o los duerma. Además era temprano. Entonces creo que hubo preguntas muy interesantes. Por ahí veo otras también en chat que me encantaría poder resolver. Por el tiempo se nos complica. Pero estoy a sus órdenes para lo que quieran, cuando quieran. Mayra o Bárbara les pueden compartir mis contactos. Y si no, bueno, pues ahí en Ibáñez Abogados también. Ahí nos pueden encontrar y pues a sus órdenes, ¿no? Con muchísimo gusto. Gracias, Juan José. Estuvo muy ilustrativa, súper útil todo lo que nos dices. Muchas gracias. A todas las preguntas que no han sido respondidas, ahorita a todo el mundo les va a llegar una brevísima encuesta, son literal 3 preguntas, y ahí viene nuestro mail de contacto y ahí vienen nuestras redes sociales. Entonces ahí nos pueden mandar las preguntas que no hayan sido respondidas para nosotros trabajarlo en privado. Y a ti, Juan José, pues agradecerte, al igual que a nuestros más de 100 espectadores, tu tiempo. Gracias de verdad. Qué paz tener aliados tan expertos y tan dueños de su materia como lo eres tú para nosotros. Siempre nos hemos sentido tranquilas y protegidas de pasarte todo el tema laboral de nuestros clientes. Ya demostramos el por qué. Y pues en este tema no va a ser la excepción, ¿no? Ya nos están llegando solicitudes. Entonces, pues para allá van, Juan José. Perfecto, pues ahí estaremos con todo gusto tratando de atender todo lo que se pueda y pues adelante, darle que hay tiempo todavía, pero cada día que perdemos, ahorita ya el reloj de arena está corriendo, entonces hay que darle velocidad, con prisa, que digo, despacio que traigo prisa, pero vamos a darle, ¿no? Así es. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos la siguiente semana. Ahorita hay muchas reformas, ahorita hay muchos temas importantes. La siguiente semana vamos a estar hablando del complemento carta aporte, que fue una reforma fiscal que afecta a transportistas y forwarders. Gracias a todos.